Bien, como ya hemos visto en clases anteriores, cualquier organización toma decisiones. Habíamos visto que tomaban decisiones rutinarias y no rutinarias, y nosotros nos vamos a concentrar en las decisiones de tipo no rutinarias, es decir, aquellas, en este caso, ligadas a las 4P, que también habíamos revisado y vinculado con el sistema de mercados anteriormente. ¿Por qué nos vamos a concentrar en ese tipo de decisiones? Bien, porque como ya hemos visto, esas decisiones no pueden tomarse de acuerdo a la experiencia, la trayectoria, la capacitación de quien las debe tomar, sino que tienen que estar basadas en información recogida del mercado, es decir, necesitan de una investigación que le aporte información para poder reducir lo que habíamos visto que era la alta incertidumbre y que podía comprometer y arriesgar la continuidad de la empresa. Entonces, siempre nos vamos a concentrar en decisiones de tipo no rutinarias, que tengan que ver con alguna de las 4P y que por supuesto necesiten de una investigación de mercados. Pero antes de comenzar a ver cada una de estas etapas del proyecto de investigación, vamos a hacer un recorrido muy rápido por todas las etapas que comprenden este proyecto. Aquí tenemos un esquema general de todos los pasos que involucran una investigación de mercados. El primero y el más importante es poder reconocer la situación que necesita decisión, es decir, el propósito empresarial, la problemática, la sintomatología, qué cosas está atravesando la organización por lo cual necesita decidir algo y necesita justificar una investigación de mercados. En este punto es importante y es crucial que nosotros podamos detectar con nuestro cliente cuál es la decisión que está siendo imperante y por la cual justificamos realizar una investigación de mercado. Es decir, ¿para qué la estamos haciendo? ¿Qué información vamos a recoger? Esa información que vamos a recoger tiene que estar justificada por una acción concreta que quiere hacer la empresa. Esa es la parte más importante del proyecto de investigación. Si no podemos detectar específicamente la decisión empresarial, no rutinaria por supuesto, va a ser muy difícil construir el resto de las etapas de este proyecto. Bien, una vez que está lista esa situación, podemos elaborar un brief empresarial teniendo en cuenta o describiendo lo más acabadamente posible las variables del sistema de mercado. Además, tenemos que elaborar una propuesta de trabajo en la que se incluye, por ejemplo, los objetivos de estudio, qué propósito tiene, sus necesidades, definir obviamente la metodología que se va a aplicar para recolectar la información que se necesita, establecer todo lo que tenga que ver con los aspectos de muestreo, es decir, quiénes van a formar parte de nuestra recolección de datos, por qué, dónde la vamos a encontrar esta gente, cuánta gente es la que vamos a necesitar para hacer este relevamiento de campo. También tenemos que plasmar esto en un diagrama de tiempos, por ser un diagrama de Gantt, porque nos permite planificar de manera acabada todas y cada una de las actividades que se lleven a cabo durante el proyecto de investigación. Este formalismo no es en vano porque a nosotros como profesionales nos guía y nos orienta en la coordinación de actividades, en la administración de presupuestos, de tiempos, de recursos, y también a nuestro cliente lo ayuda a orientarse en saber qué cosas estamos haciendo nosotros como profesionales. Es decir, en qué etapa estamos, por qué no nos estamos vinculando el mejor más estrechamente con la organización. Por eso es importante darle este aspecto formal, que simplemente es un enunciado de actividades, el tiempo que demanda cada una de estas actividades y esa ubicación de tiempo y actividad a lo largo de un periodo. Por ejemplo, diagramar el cuestionario nos lleva 3 días. Bueno, esos 3 días van a estar ubicados en el primero, 2 y 3 de junio, ¿sí? De una cantidad de meses que son 3 meses. Por ejemplo, junio, julio y agosto es el periodo que nos lleva toda una investigación. Bueno, en ese periodo, ¿qué actividades se llevan a cabo y cuánto demanda cada una de estas actividades? Más allá del diagrama de Gantt, también hay que acompañar esto con un presupuesto. Obviamente nosotros estamos trabajando, somos profesionales y cobramos por nuestros servicios.
Y el presupuesto tiene que estar compuesto de dos aspectos. Uno que tiene que ver con los costos operativos, referidos, por ejemplo, a sueldos para encuestadores, a compras de materiales, de insumos, de recursos, metodología, tecnología a la cual se tiene que acceder, a lo mejor hay que comprar un software. Y por otro lado, tiene que ver con la parte de honorarios profesionales, porque nosotros somos profesionales y estamos prestando un servicio con nuestro trabajo intelectual, entonces cobramos por nuestros servicios. Y para darle un poco más de decoro y de formalismo a esta situación, tenemos que diseñar un contrato de locación de servicios en el que nuestro cliente nos contrata para realizar una investigación y nosotros nos comprometemos a ello y él se compromete a pagarnos en cuanto a lo acordado en el presupuesto. Una vez que esa propuesta de trabajo la aprueba nuestro cliente, estamos, em, estamos en la etapa siguiente, o sea, estamos listos para poder diseñar nuestro instrumento de recolección de datos, que va a ser justamente la herramienta que nos permita captar esa información del mercado objetivo. Una vez que recogemos toda esa información, necesitamos hacer un procesamiento de esos datos, poder hacer un análisis profundo en base a los objetivos planteados y por último, elaborar un informe escrito que justamente va a documentar todo nuestro trabajo profesional hecho y es lo que se va a llevar nuestro cliente. Pero, insisto, esto es un esquema general de los pasos que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la materia. Cada uno de estos puntos van a ser tratados de manera específica a lo largo de este semestre con las herramientas de estudio que van a ver desarrolladas en nuestras clases. Es decir, vamos a ir partiendo punto por punto y avanzando en este proceso que está ligado un paso al otro. Por eso quiero destacar la importancia del primero de estos pasos, que es poder entender la decisión empresarial, la situación de la organización, para poder construir un proyecto que sea acorde a esa necesidad. Entonces, vamos a dar paso al primer punto de este proyecto, que es llamado etapas preliminares de la investigación. Em, en este punto, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tiene que quedarnos claro es justamente lo que la empresa quiere hacer, es decir, cuál es el propósito empresarial. Repito, esto no parece sencillo, pero no lo es, porque a veces nos llegan datos que nuestro cliente quiere aumentar las ventas, quiere tener más clientes, quiere tener más participación, quiere mejorar la imagen, quiere em, reposicionar el producto. Todos esos propósitos están bien, pero detrás de eso tiene que decirme cómo concretamente quiere lograr eso. Es decir, ¿quiero más clientes poniendo más fuerza de venta? ¿Abriendo una nueva sucursal? ¿Abriendo un canal de comercialización online? ¿Haciendo una comunicación formal? ¿Haciendo promociones? ¿Desarrollando más productos? ¿Se comprende? Entonces siempre tenemos que atar este propósito empresarial a alguna de las 4P, porque desde ahí es donde vamos a plantear todo este proyecto de investigación. Haciendo algo concreto, vamos a suponer que nos han convocado para hacer una investigación y nuestro cliente es un profesional de la fotografía que además de prestar servicios de fotografía digital y profesional para eventos sociales, presenta también cursos de capacitación en esta área. Entonces, fíjense acá, si yo me respondo a la pregunta, ¿qué es lo que la empresa quiere hacer? Claramente dice planificar una acción publicitaria en radio para captar más inscriptos al curso de fotografía digital. O sea, si bien él quiere tener más inscriptos, concretamente lo va a lograr a través de una acción publicitaria. Y acá utilizamos siempre verbos en infinitivos que denoten una acción concreta, un hacer concreto. ¿Qué quiere hacer? Planificar una acción publicitaria. Si eso está claro, podemos empezar a construir nuestro proyecto de investigación. El segundo punto de esta etapa preliminar de investigación es poder definir el propósito de la investigación. Hasta el momento, nuestro empresario nos ha dado el insumo mínimo y necesario, es decir, qué es lo que quiere hacer. A partir de ahora empieza nuestro trabajo intelectual en poder construir esta investigación
con cimientos sólidos. Entonces, para poder definir qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a averiguar, tenemos que responder la pregunta, ¿qué es lo que se quiere conocer? ¿Qué es lo que se quiere conocer para qué? Para cumplir con el propósito de la empresa. Es decir, si el propósito era planificar una acción publicitaria, bien, ¿cuál será nuestro propósito de investigación? Conocer cómo colaboramos para que ese empresario pueda hacer una planificación lo más certera posible, publicitariamente hablando. Entonces, para formalizarlo, vamos a decir, en este caso, que el propósito de nuestra investigación es conocer las características de consumo de radio FM en el público objetivo. ¿Qué pasa con esto? Acá cambiamos de verbo, no tenemos más un verbo que denota acción, sino un verbo que denota conocimiento, búsqueda de información. Otros sinónimos pueden ser identificar, reconocer, definir, determinar. Son todos verbos que en definitiva terminan denotando búsqueda de información. Pero ¿qué ocurre? Yo no puedo a través de una pregunta conocer las características de consumo del público objetivo. Entonces tengo que desarmar ese propósito en múltiples áreas de trabajo. Y surge un nivel nuevo, el nivel de los objetivos de investigación. Es decir, primero tenemos el propósito empresarial del cual se desprende el propósito de investigación. Como ese propósito de investigación es muy amplio, tengo que desarmarlo en niveles más tangibles y surgen los objetivos de la investigación, que responden a la pregunta ¿qué información es necesaria para cumplir con el propósito de investigación? Es decir, ¿qué tengo que averiguar yo para poderle dar respuesta a este propósito de investigación que era conocer las características de consumo del público objetivo? Para esto, en la situación de nuestro amigo, de nuestro cliente, podemos fijar algunos objetivos. Por ejemplo, conocer los motivos por los cuales escucha radio, identificar las radios que escucha, identificar el programa que escucha y determinar los hábitos de consumo. Porque recordemos acá que no estamos planificando el mensaje de la comunicación, ¿sí? Estamos planificando una acción concreta en una radio FM. Entonces, tenemos que plantear objetivos que le ayuden a nuestro empresario a saber dónde y cuándo pautar. No estamos haciendo una investigación para saber qué es lo que tiene que incluir el mensaje publicitario, porque si fuera ese el propósito de investigación, acá cambiarían los objetivos y tendremos objetivos, por ejemplo, de qué cursos de fotografía ha tomado, cómo ha accedido a esa información, qué tal el resultado, conocer qué opina de la propuesta que tiene nuestro cliente. No sé si soy clara con esto, pero cada grupo de objetivos tiene que responder a un propósito de investigación concreto. Como acá lo que quiere hacer es una pauta publicitaria, o sea, estar presentes en un medio, que en este caso es la radio, emisoras FM, necesitamos focalizarnos justamente respecto de ese punto. Si no, de la otra manera perderíamos el foco en los objetivos propios de la investigación. Pero ¿qué ocurre? No podemos, de nuevo, eh, plantear preguntas tan generales en una investigación. En algunos casos sí, en otros casos no. Podemos ver que hay objetivos que son muy concretos, ¿sí? Hay objetivos, ¿por qué motivo escucha radio? Eso es algo muy concreto, se puede abordar a través de una simple pregunta, pero el determinar las características del comportamiento de consumo no es algo tan concreto, porque las características del comportamiento de los clientes o de los potenciales clientes desprende otro tipo de variables que las hacen mucho más específicas. Es decir, esta área de indagación compromete otras variables que las hace igualmente necesarias para ser abordadas en esta investigación de mercado. Entonces, recurrimos a otro nivel de la investigación que es las necesidades de información, que no son ni más ni menos que justamente datos o respuestas que responden a la pregunta ¿qué información es necesaria para cumplir con cada objetivo de investigación? Si volvemos hacia atrás, recordemos,
Conocer los motivos por los cuales escucha radio, de allí puedo tranquilamente abordarlo a través de una pregunta, sin ninguna dificultad porque no hay otras variables que le incluyen. Identificar las radios que escucha, lo mismo. Identificar el programa que escucha, también. Pero cuando nos detenemos en determinar hábitos de consumo, ahí vemos que se pueden desprender otros aspectos. Otros aspectos que tienen que ver con el lugar donde escucha la radio, el momento del día en que escucha la radio y en qué días de la semana escucha la radio. Si ustedes se fijan, encontramos un objetivo que en sí mismo es tan amplio, porque lo componen otras variables, que es necesario plantearlas como necesidades de información. Si bien los objetivos, al igual que el propósito de investigación, se redactan con verbos en infinitivos que determinan una búsqueda de información, una recolección de datos, cuando llegamos al nivel de necesidades de información, no es necesario plantearlas con un verbo de estas características. Simplemente haciendo un listado de estas variables es suficiente para que después podamos abordar sin ninguna dificultad nuestra siguiente etapa, que es la de diagramar el instrumento y posteriormente recolectar los datos necesarios. Bien, pero esto no queda allí. Dentro de las etapas preliminares de la investigación, en algunos casos, no en todos, porque es necesario recoger datos cuantitativos, podemos plantear hipótesis de trabajos. Estas hipótesis de trabajo o hipótesis de estudios hacen referencia sencillamente a posibles hallazgos de estudio, es decir, posibles resultados que vamos a recoger con nuestra investigación. ¿Y con qué se van a vincular estas hipótesis? Y con los objetivos o con las necesidades antes planteadas. Es decir, yo acá no podría de ninguna manera plantear una hipótesis que tenga que ver con el mensaje o que tenga que ver con el conocimiento de la competencia. Acá lo que tiene que ver son hipótesis vinculadas a los objetivos antes dichos, antes mencionados, porque son posibles respuestas de estudio. Entonces podremos fijar dos hipótesis, pero podemos plantear cuantas se nos ocurran. Una puede ser que más del 50%, obviamente, de los encuestados o de la gente relevada, escucha radio en su trabajo. Y la otra hipótesis, que tiene que ver con la cantidad de veces por semana, es que menos del 30% escucha 4 veces por semana. En definitiva, las hipótesis, como son subjetivas y las elaboramos en base a nuestro criterio junto con la de nuestro cliente, y son solamente conjeturas de lo que puede llegar a arrojar como resultado de una investigación, no se toman como ciertas, no se toman como ciertas hasta que uno recoge el dato y puede comprobar que sucedan o no, para descartarlas o aceptarlas. Pero de alguna manera, la formulación de hipótesis nos permite adelantarnos no solamente a los resultados, porque pueden estar dados por intuición, sino que también nos dan la posibilidad de poder planificar a futuro sobre cursos de acción alternativos, es decir, ¿qué podemos hacer si más del 50% escucha radio en su trabajo? Y si esto no se cumple, también, ¿qué podríamos llegar a hacer para llegar a esta gente? ¿Sí? Entonces, de esta manera nos facilita el trabajo o nos adelanta el trabajo a posibles acciones futuras. Bien, como ustedes habrán visto, las etapas preliminares de investigación son los cimientos del estudio. Es decir, si yo no construyo bien esta etapa, no voy a poder diseñar un buen instrumento, la recolección de datos va a ser en vano y probablemente no vamos a poder darle respuesta a nuestro cliente respecto de la decisión que tiene que tomar. Entonces, hay que focalizarse muy específicamente en el propósito empresarial para definir el de investigación y, si es necesario, plantear objetivos y necesidades. Quiero destacar algo sobre las necesidades de información que antes vimos. Si ustedes se fijan, solamente el objetivo 4 tuvo necesidades de información. El resto de los objetivos 1, 2 y 3 no tuvieron necesidad, valga la redundancia, de una necesidad de información. ¿Por qué? Porque en sí mismos se agotaban. En cambio, el último objetivo tenía dentro de este punto una composición de 4 variables. 4 variables que deben ser abordadas en alguna etapa de la recolección de datos. Entonces, recuerden,
Toda investigación tiene un propósito y tiene múltiples objetivos, pero no todos los objetivos tienen en sí necesidades de información. Depende de su especificidad. Y por último, no siempre es válido o es posible plantear hipótesis de estudio. Las hipótesis van a ser generadas a partir de investigaciones que arrojen datos cuantitativos. En clases posteriores vamos a ir viendo cómo estos objetivos y estas necesidades de información se ensamblan con la metodología de trabajo.